Listo. Vamos a dar por inaugurado este cuarto ciclo año 2026 de este onceavo seminario internacional que tiene como título general Individuo, Sociedad, comparte tu pantalla, individuo, tu pantalla, tu diapositiva, individuo, sociedad, Estado e inteligencia artificial frente al mal. El día de hoy nos acompaña desde el hermano país de Ecuador remotamente el doctor Sebastián Vladimir Aldaz Piedra, el magíster en Derecho con mención en Estudios Judiciales por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IA en el año 2023. Desde ya estamos frente a un abogado que también tiene un interés por la filosofía, conocedor también de la filosofía antigua de nuestros grandes maestros, para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Sebastián Vladimir Aldaz Piedra. Por favor, maestro, puede dar inicio a esta maravillosa presentación. Es abogado también. Sí, muchísimas gracias del uso de la voz y también muchas gracias del espacio. Pues debo decir que me place mucho este tema porque es un tema que desde la filosofía mística hasta la filosofía greco-romana, que es nuestra cuna de la que mamamos, como dice eh, Paco de Lucía, el guitarrista español, pues creo que es el puntal, es la base sobre la que el ser humano puede desarrollarse y no solo a sí mismo, sino ayudar a desarrollar el, el estado o este ambiente en donde donde nos desarrollamos o pretendemos desarrollarnos, ¿no? Entonces, es por eso que elegí este tema. Y por qué la IA? Porque la IA se volvió en el presente un actor social, no necesariamente como otro ente similar al ser humano, sino que dado que puede o tiene esa capacidad lingüística de comunicarse con nosotros, ya representa un actor social más. Pues bien, yo les pregunto, si es que son amables y pueden responderme pronto, ¿qué es el ser humano? Y esta es una de las preguntas que viene desde la filosofía griega, ¿no? ¿Quién soy? Y no solo griega, sino también desde la filosofía hindú. En el budismo, el Buda dice, el ser humano es una bolsa con dos agujeros, dos huecos, llena de deseos. Sí, así es, así es. Y yo suscribo con esa definición. Ahora que sí hay que guardar la distancia, ¿no? Con el Buda y con un ser humano como yo. Ya vamos a ver por qué y vamos a ir justo a ese tema de los deseos. Bueno, según nuestro Código Civil ecuatoriano, que ustedes saben, nuestro Código Civil es una suerte de copia de la traducción de Andrés Bello del Código Chileno Civil y y del Código Napoleónico, que nos habla de qué. Dice, las palabras hombre, persona, niño, adulto, adolescente, anciano y otras semejantes que en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana. Ojo, entonces el hombre o el ser humano es un individuo de la especie humana y hace énfasis en la especie humana. Sin distinción de sexos, entenderán comprender que a ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la exposición o el contexto se limiten, manifiestamente a uno solo.
Vamos a ver. Y por el contrario, dice las palabras niña, mujer, viuda y otras semejantes se designan al sexo femenino, no se aplicarán al otro sexo, a menos que la ley las entienda a él expresamente. En el presente sabemos que vivimos en un relativismo tal que ha confundido los términos y ha confundido a las personas y sus identificaciones, ¿no? Sigamos. Aristóteles en el libro La Política, en el libro primero o capítulo primero, dice, de todo es evidente que el hombre es por naturaleza un animal social. Entonces es por eso que nuestro código habla de que somos los individuos de la especie humana, porque nos considera todavía una suerte de animal, ¿no? Somos animales que conservamos esta biología de nuestros ancestros, pero evidentemente también hemos evolucionado en cierto sentido. Entonces, para Aristóteles somos un animal social, dice, y que el insocial por naturaleza y no por azar es o un ser inferior o un ser superior al hombre. Esta misma definición la toma Nietzsche en el ocaso de los ídolos y habla de las bestias y de los superhombres, ¿no? Entonces, esta es una primera definición. Son politikon physeia. Son, que significa animal, politikon, ojo que en el griego dice politikon, que significa que es un hombre que se dedica o que sus asuntos le corresponden a la polis griega, ¿no? Y physei porque lo físico era por naturaleza. Ahora bien, pero eso es lo que se conoce de Aristóteles. Sin embargo, en el mismo párrafo, en la misma línea, Aristóteles hace un paso más allá y por eso es que se habla de algo que se evoluciona en el hombre. Y dice, la razón por la cual el hombre es un ser social más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario es evidente. La naturaleza, como decimos, no hace nada en vano. El hombre es el único animal que tiene palabra. En griego, zoon, logón, ejón. Ya, entonces, si ustedes se van al griego, como ven ahí, el griego nos habla de que el hombre tiene logos o que tiene palabra. Eso le diferencia al hombre de ser un animal social. Porque ¿qué otros animales son sociales, queridos amigos? En realidad, todos los animales son sociales porque todos los animales funcionan en una sociedad, en una especie de asociación, en una suerte de comunidad, ¿no? La diferencia entonces radica en que el hombre tiene logos, tiene palabra, tiene ese don evidentemente otorgado por los dioses o por Dios, de expresar o de alcanzar la conciencia a través de la palabra, de logos, ¿ya? Entonces, decíamos, ¿no es cierto? Ya entonces el hombre es un individuo de la especie humana, el hombre es un animal social, el hombre es un animal con logos. ¿Y qué nos dicen los indios o los hindús, más bien? ¿Y qué nos dice nuestra cultura romana y griega? ¿Y qué nos dice también nuestra cultura cristiana? Los indios o los hindúes, hay una diferencia. El hinduismo es una religión y ser indio es perteneciente a la India, ¿no? Es un gentilicio. Los hindús les dividen al cuerpo en siete. Tenemos desde lo más bajo hasta lo más elevado. El cuerpo físico, ellos le dicen Linga Sharira, el cuerpo vital o Prana Sharira, el cuerpo emocional o Stula Sharira. Tenemos el cuerpo racional, ellos dicen Kama Manas. Si se traduce Kama, significa deseos, y Manas
significa razón. Entonces, por eso somos, como dice ahora sí mi querido amigo Fabián, que Buda había dicho que somos un saco de deseos. ¿Por qué? Porque el ser humano en el cuerpo racional o en el kama manas o en la mente de deseos, porque así se llama o se traduce del indio al español o del sánscrito al español, estamos llenos de deseos, pero vamos a ver, o sea, vamos a tratar de desarrollar esa idea porque si no nos podemos enfrascar en esa, ¿no? Pero, y, y si ven ustedes la relación con los griegos, tanto el cuerpo racional Qué como mal, mi doctora. como el cuerpo Le faltó irracional, espacio. tanto el cuerpo racional como el cuerpo irracional pertenecen a la psique. Y aquí quiero citar a Platón. ¿Qué es la psique para Platón? Platón dice que el alma tiene dos naturalezas, la naturaleza mortal y la naturaleza inmortal. En su naturaleza mortal, el hombre tiene dos componentes, un alma irracional o un alma emocional, un alma fogosa, que es lo que le permite al ser humano tener impulsos, ¿no? Lo que Freud en la psicología llama la pulsión de vida, la pulsión de muerte. Y para Platón tenemos el alma inmortal, que es el alma racional. Y aquí se relaciona nuevamente de la psique, pasamos a la inteligencia, a lo que dicen los indios. El ser humano tiene una mente racional pura, y esa mente racional pura equivale a lo que es el logos, ¿ya? Pasamos de la mente racional pura al amor y el amor como una constitución de una tríada del ser y la voluntad. Aquí no quise poner el nous, que en griego significa inteligencia, que sería que estaría sobre la psique, porque el nous es solo inteligencia, pero el ser se compone de voluntad, inteligencia y amor, es una tríada. Y ustedes van a ver la importancia de las tríadas más adelante. Nuestro querido amigo Mirdad, que fue el noveno tripulante del arca de Noé y fue el maestro de Noé, ¿no? ¿Qué dijo? Él dijo, el espíritu se compone de palabra vivificadora. Palabra vivificadora significa el logos, y ya vamos a ver por qué y cómo está de referencia en la Biblia eso. Y también dijo, verdad, el alma o el espíritu, hay una diferencia entre alma y espíritu. El espíritu se compone de conciencia y de comprensión. Con comprensión se refiere a la inteligencia y con conciencia se refiere al amor. Otro término para hablar de amor es sabiduría y otro término para hablar de inteligencia es intuición. Entonces, esta es la constitución del ser humano. Esto es lo que es el ser humano. Si ustedes ven acá, yo les puse el hombre Vitruvio que lo dibujó Da Vinci. ¿Y qué quiso decir con él? El Da Vinci quiso decir que el hombre es proporcionado en toda su constitución. El hombre, si ustedes ven aquí, el hombre Vitruvio está en un cuadrado. Acá arriba el hombre Vitruvio está en un triángulo. Y si ustedes van a la foto o la imagen original, el hombre Vitruvio es este que está abajo en el cuadrado, pero el cuadrado está dentro de un círculo. Eso significa esta parte de abajo. El cuerpo emocional, racional, físico y vital es el cuadrado. La parte de arriba, voluntad, inteligencia y amor es el triángulo. Y estas dos naturalezas forman una unidad. No, no sé, aquí está, miren. Eso significa, ¿no? Y Protágoras, ¿qué nos decía en su tiempo? Protágoras escribió un libro que se llama Sobre la verdad.
Lastimosamente en ese libro fue quemado, fue destruido y no se lo rescató, pero Sócrates sí lo había leído y Sócrates le comentó a Platón. Y en un diálogo de Platón que se llama el Teéteto, está hablando con Teéteto, que es uno de sus allegados, dice, parece ciertamente que no has formulado una definición vulgar del saber, sino la que dio Protágoras. Pero él ha dicho lo mismo de otra manera, pues viene a decir que el hombre es la medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son como del no ser de las que no son. Entonces, queridos amigos, el ser humano no solo es esto que dice aquí el Código Civil ecuatoriano en el artículo 20, no solo es el individuo de la especie humana, no es solo lo que dice Aristóteles y lo único que se ha tomado de él es que el hombre es un son politicón o un animal político. No, el hombre no se mueve solo en manada. El hombre también tiene individualidad, también tiene criterio, también tiene razón. El hombre es un zoon logón. ¿En dónde está el logos? Sin duda es la parte más elevada del ser humano. Entonces, ¿dónde está el logos? Aquí lo ubicamos en la palabra vivificadora. Si ustedes miran en la Constitución, el septenaria es lo más elevado del hombre. El hombre posee un cuerpo físico. Tenemos, ¿no es cierto? Tenemos huesos, sangre, piel, órganos. Tenemos un cuerpo vital, que es la energía que late en nuestro corazón. Tenemos un cuerpo emocional, sí, tenemos emociones y esas emociones son nuestra parte irracional. Tenemos una parte, aquí me falta agregar la parte de la psique, como les decía, de Platón, que habla de un alma fogosa, que es la que nos impulsa, nos da pulsos de vida, nos dirige, ¿no? Pero esa dirección tiene que ser encaminada por la razón, ¿no? Tenemos un cuerpo racional, pero también tenemos inteligencia. También el ser humano capta sin pensamiento necesariamente. Esos son los momentos de epifanía o son los momentos de eureka que se llaman. Cuando ustedes tienen un conflicto y lo están pensando y pensando y pensando y agotan todo el pensamiento y dicen, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Cómo puedo resolver esto? Y rato menos pensado les viene a la cabeza una intuición, una epifanía, una respuesta a un conflicto. Eso se llama inteligencia. Inteligencia es captar sin pensamiento y es un hacer sin impulso. ¿En dónde está el pulso? Abajo en el cuerpo racional, en el cuerpo emocional. Ahí están las pulsiones, en la psique. ¿Cuál es la diferencia entre psique y espíritu? ¿O cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Porque psique se traduce como alma del griego, ¿no es cierto? Que el alma justamente es esa conexión con el cuerpo, o sea, es ese puente entre lo físico y lo metafísico, ese cuerpo entre lo concreto y lo abstracto. Mientras que el espíritu es netamente abstracto, ¿no? No hay razón de ser en el espíritu, más que su propia creación, que es Dios. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? En algún punto de la vida sabemos que todo este conocimiento se fue perdiendo al punto que muchos seres humanos subyugaban a otros seres humanos, ¿no es cierto? Y ahí es importantísimo Kant. Esta cita de Kant está en la fundamentación a la metafísica de las costumbres. ¿Qué dictamina Kant en la fundamentación a la metafísica de la costumbre? Dice, el hombre, y en general todo ser racional, existe como un fin en sí mismo, no solo como un medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad. Debe en todas sus acciones, no solo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado al mismo tiempo como un fin. ¿Ok? ¿Qué nos dice con esto Kant? Que nosotros no podemos cosificar a las personas, ¿no?
Y con eso que también nos dice Kant, ¿no? Nos dice, el hombre es un individuo, no puede ser otra cosa. Este círculo, si lo ven, el hombre aúna dentro de sí todo eso. Y este círculo que ven aquí, y por qué, por eso puse la imagen, es integridad. Nosotros somos una integridad, una individualidad. Y no puedo ser usado para los fines de otra persona, ¿ya? Aquí quiero compartirles algo, rapidísimo. Esto me tomé la molestia de hacerlo para comentarles que esta dignidad se reconoció o se recogió en todas las constituciones gracias a Kant, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? O sea, ¿qué es esto de la dignidad? Ya, la dignidad, como les dije, es integridad. Es eso que nos hace a nosotros ser una sola cosa y no otra. Eso en filosofía. Pero también es el hecho de haber alcanzado el logos, ¿no? Como individuos. Y por lo tanto, nosotros en comunión o en comunidad, en el Estado, tenemos derecho, según nuestro artículo 66 de la Constitución, a la inviolabilidad de la vida. Es decir, nadie puede lastimar esa esfera que vimos. Tenemos derecho a la integridad personal. ¿Qué comprende la integridad personal? Miren, integridad física, sexual, psicológica, moral y espiritual. ¿Se acuerdan que eso dice la Constitución, ¿no? En el artículo 3, punto A, 66, 3, punto A. ¿Y se acuerdan lo que decía la Constitución Septenaria del Hombre, que somos? Somos un cuerpo físico. Dentro de lo físico está lo sexual. También somos un cuerpo vital. También somos un cuerpo psicológico. Dentro de la psicología, o sea, de todo esto, no solo la psicología, sino está nuestra moral. Y además, como nuestra constitución es basada también en la filosofía andina, ya reconocemos la existencia del espíritu, ¿no? Y tenemos derecho a esa integridad. Tenemos derecho a vivir en paz, derecho a la identidad, ¿no es cierto? Tenemos derecho al honor y buen nombre, derecho a la intimidad personal y familiar. Tenemos derecho a la protección de datos o información personal. Pero vean, eso en integridad. Y ahora, ¿qué más tenemos derecho? Kant decía que es el Estado el que debe dotar a las personas de los elementos o de las herramientas necesarias para qué? Para que el ser humano pueda elaborar su plan de vida. Y miren lo que dice la Constitución. Nosotros tenemos derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias, responsables sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra vida y hace otra vez énfasis en sobre nuestra orientación sexual. Con nuestra vida se refiere a todo lo que ya hemos visto, ¿no? Tenemos derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre qué más, la salud, la vida reproductiva. Hace mucho énfasis en la sexualidad, por algo debe ser. Pero también tenemos derecho a la libertad de expresión, de culto, guardar silencio, la libertad de asociación, de contratación de empresa. No solo eso, tenemos derecho a objetar cuando algo nos parece indebido. Es decir, nadie puede obligarnos a hacer algo que nosotros no queremos y más aún cuando eso que nos quieren obligar a hacer está prohibido por la ley. Por eso dice aquí, a nadie puede impedirse la acción que no esté prohibida por la ley. El dicho al revés es lo que les dije. Si está prohibido por la ley, nadie me puede obligar a hacer eso. Tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a una vida digna, a la propiedad y a un ambiente sano. Todo esto son derechos que vienen de la dignidad humana. ¿Ok? Y ahora bien, entonces, aquí me gustaría ahondar más en la psicología, o en la psique, o en el alma.
porque ustedes saben que el alma es, o la mente, y también el cerebro, pero más en la mente es donde nosotros albergamos qué cosa. Como decía Fabián, nuestros deseos, pero solo no solo nuestros deseos, deseos, apetitos, sesgos, falacias, sofismas, o sea, errores del pensamiento. ¿Cómo supero los errores del pensamiento? Con lógica y con pensamiento crítico. Pero la psique es aún más importante, ¿por qué? Porque en la psique, ¿qué está? Y gracias a lo que está en la psique, se afecta todo esto. Está el inconsciente, el subconsciente y el consciente, ¿no es cierto? El inconsciente guarda todas las cosas que el ser humano en su etapa de crecimiento y formación las vio como insuperables, o sea, superaban a sí mismo. Tanto le superaban, o sea, no contaba con los elementos para procesar lo que vio o lo que presenció o lo que le infringieron, que se queda en el inconsciente. Hablo de traumas y demás, ¿no es cierto? En el subconsciente, en cambio, está toda la formación que adquirimos en casa, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la iglesia, etcétera, etcétera. En el subconsciente están los sesgos. En el subconsciente quedan grabadas todas nuestros afectos o nuestras preferencias. Y en la mente, o en la parte consciente, están todas las formas de pensamiento, las falacias y los aciertos lógicos, ¿no es cierto? Ya vamos a regresar a esto y vamos a ver por qué. Entonces, el ser humano, como vemos, es un zoon politicón. ¿Y qué dice Aristóteles al respecto? Para pasar a la sociedad, dice Aristóteles en la política, no debe pensarse que ningún ciudadano se pertenece a sí mismo, sino todos los ciudadanos pertenecen a la ciudad, pues cada ciudadano es parte de la ciudad y el ciudadano de cada parte de la ciudad está orientado naturalmente al cuidado de todo en la ciudad. Aquí dice lo del paréntesis me pertenece, porque no está, si ustedes leen sin los paréntesis, no queda claro. Lo que está diciendo Aristóteles es algo que recoge de la cultura griega, y era que el ciudadano, o más bien la cadena más fuerte, es igual al más débil de los eslabones. Significa que la cadena es la cadena y es tan fuerte como el más débil de los eslabones. Es decir, cada ciudadano, de acuerdo con su propia formación o más bien cuidado, más que hablar de una individualidad, este sirve a la ciudad, este compone la ciudad y este se encarga del cuidado de la ciudad, ¿ya? De ahí viene el tema del patriotismo, ¿no? Que se lo tomó desde Roma, ¿no? Desde Grecia, porque pater o patria es la tierra de mis padres en latín. ¿Y qué nos dice nuestra Constitución? Nuestra Constitución no lo recoge como una norma en sí, sino más bien como un valor, porque en el preámbulo de la Constitución dice nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, aquí falta un paréntesis, decidimos construir, dice, entre otras cosas, una sociedad que respeta todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades. El respeto se está refiriendo al límite que hay entre una persona y otra, ¿no? ¿Dónde terminan mis derechos? Donde nacen los de los demás. Y al revés. Entonces, ¿qué dice además el artículo 3 de nuestra Constitución? Son deberes primordiales del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática. Ya introduce la democracia.
Pero lo más importante es que dice libre de corrupción. Y este tema es, o más bien lo resalto, ¿por qué? Porque hablamos del mal, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar del mal. Y acá arriba también, ¿en dónde estará el mal? ¿O por qué hablamos de un mal? Entonces, ¿qué más le corresponde al Estado? En el 380 dice, serán responsabilidades del Estado. Velar, ¿por qué? Porque se mantenga la memoria colectiva y el conjunto de valores, aquí hablamos de valores, y manifestaciones que configuran la identidad. Hablábamos, se acuerdan, en la dignidad de la identidad, identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica. Entonces, así como el ser humano tiene una integridad, en colectivo, cuando se asocia, cuando se vuelve el zoón politicón y le atañen los asuntos de la polis, por eso significa politicón, ¿no es cierto? En colectivo también tiene o adquiere una esfera que lo protege, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama esa esfera? ¿O cómo le llamamos a esa esfera? A esa esfera le llamamos Estado, ¿no? Estado es un concepto difícil de ahondar, porque cuando se lo define, o más bien se lo trata de definir, ¿qué pasa? Pasa que nos desviamos a los elementos que componen el Estado. ¿Cuáles son los elementos que componen el Estado, amigos? Los elementos que componen al Estado son el individuo, la sociedad y más a profundidad es territorio, población, gobierno y soberanía. No podemos hablar de un Estado sin territorio. Sin embargo, sí podemos hablar de naciones sin territorio, ¿no es cierto? Pero bueno, territorio, población. ¿Qué está en la población? Está la sociedad y está el individuo. Es decir, es una especie de simbiosis, ¿no? No pueden existir lo uno sin lo otro. Gobierno y soberanía. Eso nos dicen las definiciones, pero eso no es el Estado, ¿no? El Estado es una ficción jurídica. Para que el ser humano pueda proteger o pueda reconocer que sus derechos terminan donde empiezan los de los otros, en sociedad generamos el pacto social o el contrato social. Y lo generamos muy de facto, o sea, no es que haya un dato histórico que nos diga, esta fue la primera constitución. Podemos decir el Código de Hammurabi, pero el Código de Hammurabi ustedes saben que era muy arcaico. Y con arcaico me refiero a que tenía o hacía referencia a la ley del talión, del ojo por ojo, o sea, una venganza brutal, ¿no es cierto? Y el Estado no ha superado eso tampoco, al punto que nosotros lo que hacemos es dosificar ese tipo de venganza. En vez de que la persona sea quien se encarga de hacer justicia por sus propias manos, le otorgamos al Estado, o sea, un tercero, la titularidad del derecho penal para que él se encargue de la vendetta pública, ¿no es cierto? Entonces, el Estado es esa ficción, no solo jurídica, sino de facto, social, que le otorga a la sociedad con o a la población con territorio de un formalismo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que a través de ese formalismo pueda haber el concierto de las naciones o el concierto de los estados. Pueda haber comunicación de un estado con otro, ¿no? Podamos tener
gobierno, podamos tener soberanía, podamos defender nuestro territorio y todo lo que habita en él. ¿Y cómo son los estados? Unos estados son, como se veía, unos estados son constitucionales de derechos y justicia, como el Ecuador. Otros estados son simplemente estado de derecho o de derechos y ya. Es decir, hay estados que son netamente legalistas y hay estados que son constitucionalistas. En el presente, la mayoría de estados ya son constitucionalistas, pero son porque son tendencias políticas modernas, ¿no? Como para poder ejercer derechos y obligaciones entre estados, ¿no? Más que por un concepto o conciencia de social o conciencia de justicia. Dice, artículo 1 de la Constitución de la República de Ecuador. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo. El soberano es el pueblo, entonces, ¿no? Quien toma las decisiones debería ser el soberano. Ya. ¿Qué nos dice Aristóteles en la política en el libro uno? ¿Y cuál es su diferenciación con lo que dice la República de Platón? Dice, y claro que yo pensaría que Platón, para entenderse Platón debe entenderse en su contexto. ¿Y cuál es su contexto? Todos los diálogos. Si no se ha leído todos los diálogos, se lo descontextualiza al punto de que incluso Aristóteles hace esta crítica, ¿no? Porque este concepto o definición que da Aristóteles es una crítica a la definición que está abajo de Sócrates o de Platón. ¿Y por qué? Porque mientras para el uno lo que importa que es que el Estado nace como una especie de necesidad, para el otro el Estado o tiene la idea de alcanzar el bien. Pero eso solo porque no se le entendió a Platón en su contexto en general. Dice Aristóteles, puesto que vemos que todas las ciudades, puesto que vemos que toda ciudad perdón, aquí me he equivocado, es una cierta comunidad y que toda comunidad está constituida con miras a algún bien, es evidente que todas tienden a un cierto bien. De ahí se entendió mal el bien común, ¿no? Pero sobre todo tiene al Supremo, dice al Supremo, la soberana entre todas y que incluya a todas las demás. Ah, perdón, dice, tiende al Supremo, se refiere al Supremo bien. Esta es la llamada ciudad y comunidad cívica. Entonces, para Aristóteles, ¿qué es el Estado? El Estado es esa comunidad o ciudad llamada ¿a qué? Alcanzar el bien, ¿no? Y acuérdense que no dice en términos peyorativos, eh, aquí algún bien, creo que está mal traducido. Dice en términos generales, el bien, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque acuérdense que los griegos hacían mucho hincapié a volver al bien, porque el bien era lo más supremo, era era lo mejor que se podía lograr o alcanzar, ¿no? Como la excelencia, el arete, ¿no? Mientras tanto, Sócrates en la República dice, el Estado nace cuando cada uno de nosotros no se autoabastece, sino que necesita de muchas cosas. ¿O piensas que es otro el origen de la fundación del Estado? Cuando un hombre se asocia con otro por una necesidad, con otro por otra necesidad, habiendo necesidades de muchas cosas, llegan a congregarse en una sola morada muchos hombres para asociarse y auxiliarse.
¿No daremos a este alojamiento común el nombre de Estado? Entonces, ven, mientras que el uno está hablando de cómo se forja el Estado, que es a través de una suerte de necesidades, pero se está refiriendo, ¿no?, a un Estado en sentido prístino, no a a un significado en sentido ya final. Aristóteles siempre se va a referir en términos de alcanzar el bien. El bien, el bien, el bien en todo sentido. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que el ser humano, con esta constitución septenaria tan agradable, se corrompe? ¿O cómo puedo decir que la sociedad, que es esa asociación civil para todos cuidarse entre todos, porque aquí dice el cuidado del todo, miren, o cómo el Estado, que tiene la finalidad de alcanzar el bien supremo o bien superior, son susceptibles del mal, la corrupción, de la violencia, en términos generales? ¿Cómo puedo pensar que si el hombre es la medida de todas las cosas, como dice Protágoras, también dentro de sí alberga el mal? Bien, vamos a hablar del bien y del mal un poquito, ¿no? Antes de hablar de inteligencia artificial. Platón en la República, en el libro segundo, dice, lo bueno no es causa de todas las cosas, es causa de las cosas que están bien, no de las malas. ¿Qué quiere decir? Aunque parezca absurdo, y es algo que me criticaban cuando yo hice el último artículo, pero no me criticaban en mal sentido, sino en el sentido de que parece redundante o parece muy obvio. Sepan que para la filosofía no hay nada obvio, ¿ya? Es decir, la filosofía se deshace de la idea de lo obvio para profundizar en todos los temas. Lo bueno es causa de todas las cosas, no es causa de todas las cosas, solo es causa de las cosas buenas. Entonces, ¿qué es lo que causa el mal? Es el propio mal, ¿no? El problema que no ha resuelto el ser humano es, o más bien, si lo ha resuelto deficientemente, es determinar cuándo algo se degenera en malo o se corrompe. Dios, solo por hacer una, un ejercicio proposicional, Dios es bueno, por lo tanto solo puede causar cosas buenas, no puede causar el mal. El mal causa el mal, así como el bien causa el bien. Por lo tanto, no podemos atribuir el mal a Dios, ¿no? Ni podemos decir que Él lo permite, porque Él no lo causó. Entonces, ¿qué ha pasado con el bien? ¿O qué ha pasado con la verdad? Sócrates dice en el Gorgias, otro diálogo, la verdad jamás puede ser refutada, ¿ya? El bien no es una idea para ser refutada, simplemente es una idea. Pero ¿qué pasa con la verdad? No, en estos tiempos no discutimos mucho de que la verdad es relativa o que el bien es relativo, ¿no es cierto?
Y ese relativismo es el que ha corrompido las ideas o la comprensión del ser humano. Si el bien es relativo, puedo entonces justificar el mal. Si el bien es relativo, entonces un violador está en lo correcto, un asesino está en lo correcto. O lo que pasa muy frecuentemente es que se troca o se confunde la moral con la verdad y con el bien. Porque decimos, lo que estuvo bien en un tiempo para una sociedad estuvo mal para otra sociedad en otro tiempo. Y entonces eso es relativizar el bien, cuando el bien es un absoluto y como creo que de ahí toma la idea Kant para su imperativo categórico, ¿no es cierto? Obra de tal manera que tus obras sean aplicables para todos los hombres en todos los tiempos. ¿Ya? La idea del bien es así. La idea de bien, el bien es aplicable a todos los hombres en todos los tiempos. ¿Ya? Si no tengo algo que justifique el bien como absoluto, entonces lo relativizo y puedo justificar el mal. Entonces, claro, si yo digo, a ver, ¿cómo justifico que el bien es absoluto? Entre otras maneras, en que hay algo que debe sostener al hombre, siempre. No solo el hombre, sino todo. Y es algo que está sosteniendo a todo lo que vemos. A todo lo que vemos alrededor, algo lo sostiene. Y tanto es así que si ustedes se dan cuenta, ustedes son átomos, ¿no es cierto? Como yo, soy átomo. Las paredes son átomos, la mesa son átomos, mi silla donde estoy sentado está compuesta de átomos. Pero ¿qué hace o qué le sostiene a esos átomos a estar componiendo lo que componen y no descomponerse y no hacer otra cosa? ¿Qué? Es justamente la idea del bien. Sigamos avanzando. Dice Sócrates, esto es más bien lo que creo, porque con frecuencia me has escuchado decir que la idea del bien es el objeto del estudio supremo a partir del cual todas las cosas, aquí dice solamente las cosas, y todas las demás se vuelven útiles y valiosas. Esta parte es importantísima, porque lo que les estoy tratando de decir con esta frase es que el bien es lo que le otorga a todo lo que existe su composición. ¿Y cómo están compuestas las cosas del bien? Sí, pero ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque todas las cosas son útiles, es decir, tienen una función, un ergon, y tienen un propósito. Y por eso son valiosas, tienen un telos, ¿no? Vamos adelante. Dice, la justicia consiste en decir la verdad y devolver lo que se recibe. Estas dos ideas dejémoslo para después. La justicia ha de consistir en hacer lo que corresponde a cada uno del modo adecuado. Vamos a centrarnos en el bien. Decimos que el bien, el ergon, ¿no? El bien nos da un ergon, un telos y una unidad. ¿Y qué dice Sócrates al respecto? Dice, la función de cada cosa es o no lo que solo a ella cumple o lo que solo esa cosa cumple más apropiadamente. Trasímaco dice, efectivamente comprendo lo que me dices y me parece que esa es la función de cada cosa. Sócrates dice, bien, ¿y no te parece que hay una excelencia para cada cosa y que tiene asignada una función? Y esto no solo está en Sócrates, eso está también en Aristóteles en la Ética Nicómaco.
Podemos justificar el bien a través de la teleología. De ahí viene el telos, teleología. Todo en el universo cumple una función. Y lo que no cumple una función, ¿qué pasa? Se extingue, se corrompe, se destruye. Mientras cumple una función, no pasa eso. Cumplir su función hace que las cosas funcionen bien o que sean buenas. Ejemplos de esto tenemos de largo. El Sol cumple una función, el planeta cumple otra función, las flores cumplen otra función, los árboles otra función. Y esa forma una sinfonía o una armonía en la naturaleza que, que produce envidia al ser humano, ¿no? O sea, ¿por qué el perro nace y muere siendo perro? ¿Por qué el perro no quiere ser gato? ¿Por qué el gato nace y muere siendo gato y no quiere ser perro? ¿Por qué una flor, un clavel, nace y muere siendo clavel y no quiere ser un girasol? Solo el hombre nace hombre y quiere ser mujer o al revés y parece gracioso, ¿no? No está cumpliendo el ergo. Incluso yo leía en Marx, y yo no soy marxista, ¿no? Que ¿por qué los filósofos no son tan apetecidos por las mujeres? ¿Y por qué los hombres un poquito más salvajes, o sea, que no tienen tanta formación, sí lo son? Entonces explicaba que eso no responde a la formación de la persona, sino que responde a la función biológica de la persona. Al filósofo no le interesa procrear, al otro, en cambio, le interesa ese tipo de cosas. Entonces, de ahí viene que se aplica el principio de selección natural. Puedo decir con esto una babosada, pero esa es la explicación que nos dan. Entonces, si el hombre no cumple la función, es descartado no solo por el Estado, es descartado por la sociedad y es descartado por sus núcleos más íntimos, su familia, ¿no? Y el hombre tiene muchas funciones. Y por eso yo les decía, ¿qué es el ser humano al principio? ¿Quién soy yo? Vamos a ver si es que se entiende un poco más con Aristóteles. Decir que la felicidad es lo mejor parece ser algo unánimemente reconocido. Creo que para todos sí nos parece que la felicidad puede ser lo mejor, ¿no es cierto? Pero con todo es deseable exponer aún más con claridad lo que es. ¿Acaso se seguirá esto si se lograra captar la función del hombre? ¿Cuál es la función del hombre? ¿Cuál es el ergon del hombre? ¿Y cuál es el telos del hombre? ¿No? Y preguntémonos, ¿el hombre es una unidad, es un individuo? O como decía un amigo al principio de la charla, está lleno está dividido, está lleno de cosas que no le deberían ser propias, ¿no? Pero le son. En efecto, dice, como en el caso de un flautista, de un escultor y de un artesano, y en general de los que realizan alguna función o actividad, parece que lo bueno y el bien están en la función. Ojo, dice aquí, lo bueno y el bien están en la función. Es decir, una cosa adquiere el bien o llega al bien si descubre su función. Así también ocurre sin duda en el caso del hombre si hay alguna función que le es propia. ¿Cuál es la función que le es propia al ser humano? ¿Acaso existen funciones y actividades propias del carpintero, del zapatero, pero ninguna del ser humano, del hombre, sino que éste es por naturaleza inactivo? ¿O no es mejor admitir que, así como parece que hay alguna función propia del ojo, el ojo tiene la función de ver, y de la mano tiene la capacidad prensil y demás, ¿no?
y del pie, que es caminar, y en general que cada uno de los miembros, así también pertenecería al hombre alguna función aparte de estas. El cerebro tiene una función, los ojos tienen una función, el corazón tiene una función, el hígado tiene una función. Solo el ser humano no sabe qué función tiene, ¿no? ¿Y cuál es, dice precisamente, precisamente será esta función? El vivir, en efecto, parece también común a las plantas y aquí nos devuelven a nuestra naturaleza animal, mire. Vivir es común a las plantas y aquí buscamos lo propio. Estamos buscando qué es propio del ser humano. Después dice, debemos pues dejar de lado la vida de nutrición y crecimiento, o sea, debemos dejar de comer y crecer. Seguirá después la sensitiva, pero parece que también esta es común al caballo, al buey y a todos los animales, nuestra naturaleza animal. Resta pues cierta actividad propia del ente que tiene razón. Acuérdense que decíamos que era el ser humano al principio el son loón, pero aquel dice, por una parte obedece a la razón y por otra posee y la piensa. Y como esta vida racional tiene dos significados, hay que tomarla en sentido activo, pues parece que primordialmente se dice en esta acepción. Si entonces la función propia del hombre es una actividad del alma según la razón, o que implica la razón, y si por otra parte decimos que esta función es específicamente propia del hombre y del hombre bueno, como el de tocar la cítara es propio de un citarista y el buen citarista, y así todo añadiéndose la obra de excelencia, queda la virtud, pues es propio de un citarista tocar la cítara y el buen citarista tocarla bien. Parece juego de palabras. Siendo esto así, decimos que la función del hombre es una cierta vida y esta es una actividad del alma y unas acciones razonables. Y la del hombre bueno está en mismas cosas buenas y hermosamente, y cada uno se realiza bien según su propia virtud. Esta es la función del hombre, miren. El hombre se realiza hermosamente según su propia virtud. Ya, pero las virtudes no son propias del ser humano. Quiero decir, no nacen del ser humano, sino en particular, sino en general. Es decir, que todos los hombres tienen las mismas virtudes. ¿Cuáles son esas virtudes? Prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Y si esto es así, dice, resulta que el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con la virtud. Y si las virtudes son varias, de acuerdo con la mejor y más perfecta. Y además, en una vida entera. Es decir, que la debería, o sea, nuestra función, que es ser virtuoso, debería acompañarnos toda la vida. ¿Por qué? Porque una golondrina no hace verano, ni un solo día, dice. Y así tampoco ni un solo día ni un instante bastan para ser venturoso y feliz. Al llegar a este punto, ¿no es cierto? ¿Qué nos, qué nos, qué nos sugiere Aristóteles? Nos sugiere que como seres humanos que somos, que estamos compuestos de muchas cosas, ¿no? La voluntad es una cosa, el amor es otra cosa, la inteligencia otra, nuestros pensamientos son otras, nuestras emociones otras, nuestros impulsos son otros, nuestro cuerpo físico por un lado y nuestro vital por otro lado. Nos dice, hay una virtud. Entonces, y hay una razón. Entonces, todo esto debemos aunarlo en función de la virtud y de la razón. O si se quiere tomar la razón para volvernos virtuosos. Y no crean que esta conferencia es solo para ustedes, sino en especial es para mí mismo, ¿no? Ahora bien, pasemos a la inteligencia artificial para
luego hablar del mal y concluir. En Juan 1:1 dice, en el principio o en el origen era la palabra, el verbo, el logos, porque la Biblia se escribió en griego. Y la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra. No sé si se acuerdan cuando programábamos o cuando hacíamos nuestros primeros programas en computadora, o cuando usamos por primera vez la computadora. ¿Se acuerdan que era una pantalla negra? Y prendíamos la computadora, salía una pantalla negra, y luego salían un montón de palabras que no comprendíamos, y luego poníamos MS, DOS y la función que le queríamos dar, o le poníamos C dos puntos / para que vea el disco duro, o A para que lea los disquetes. Yo me acuerdo porque yo programaba en computadoras. Y luego se desarrolló el Windows 95, ya tenía una interfaz más bonita, más con gráficos, con colores, y luego se desarrollaron mucho más eh, el 97 y luego el Windows 2000. Y acuérdense que luego de eso, o más bien mientras se evolucionaban, ya vinieron programas para enseñarnos a programar, como el Visual Basic, Visual C++, luego vino el Java y fue una eclosión, una explosión de tecnología. Pero esto nunca ha soltado, mire, al ser humano, tanto en sus creaciones como en las creaciones que tenemos, como en la tecnología. Incluso la computadora necesita logos, pero no va a ser un logos como el logos que viene de arriba, sino va a ser algo más mundano, más práctico. ¿Y será que las máquinas todavía si es que ya tienen algo de conciencia, nos ven como dioses? Porque nosotros les Sebastián, dimos la palabra. Dígame, amigo. Sebastián, a lo que vas dando referencia, eh, yo tengo un texto de Juan Jacobo Rousseau, Discurso del origen y de los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, parte primera, Tecnos, Madrid 1987, en relación a lo que va sosteniendo. Texto número 112, el hombre natural, asocial y pacífico, a lo que decía. Concluyamos que vagando por los bosques, sin industrias, sin lenguaje, sin domicilio, sin guerra, sin relaciones, sin ninguna necesidad de sus semejantes, ni tampoco ningún deseo de perjudicarles, puede que ser sin reconocer jamás a ninguno individuamente, el hombre salvaje sujeto a pocas pasiones y bastándose a sí mismo, no tenía más de los sentimientos y las luces propias de ese estado. No sentía más que sus verdades, sus verdaderas necesidades. No miraba más de lo que creía que le interesaba ser, ver, y su inteligencia no progresaba más que su vanidad. Si por azar realizaba algún descubrimiento, no podía comunicarlo ni a sus hijos, que ni siquiera reconocía. El arte parecía con su inventor. No había ni educación ni progreso. Las generaciones se multiplicaban inútilmente y como cada uno partía siempre del mismo punto. Los ciclos transcurrían en medio de tosquedad de las primeras edades. La especie era ya vieja y el hombre seguía siendo eternamente niño. Cuando hacía referencia al
sistema operativo MS-DOS hasta su versión 6.22, que esto nace en Estados Unidos, es algo que no lo crea Bill Gates, es algo que lo adquiere, lo compra a Tim Patterson. A raíz de eso es la base y la plataforma de todo lo que hemos conocido como sistema operativo. Pero si hay algo que tú dices en lo que vas compartiéndonos en esta maravillosa ponencia, que no debemos olvidarnos que en el comienzo de todo lo que uno trabaja en el área de ciencias de la computación, de informática, ahí mismo encierra sus propios secretos. Este lenguaje, el MS-DOS, este lenguaje, el BASE, que es lo primero que utiliza Bill Gates y Paul Allen, el secreto del procesador, el secreto del procesador matemático hasta el día de hoy, de lo que hoy en día vienen a ser los tipos de procesadores ahora en relación a neuronas, a inteligencias artificiales, pero el secreto en ese lenguaje ensamblador, en ese lenguaje que al día de hoy nos invita a que todos debemos conocer esos fundamentos, porque ahí encierra muchas cosas con las cuales nació ese trabajo en lo que viene a ser tanto para ciencia de la computación como para inteligencia artificial. Y en relación al trabajo de Sebastián, Así es, hermano. ¿cómo Muchas podemos gracias. utilizarlo para el bien y cómo podemos utilizarlo para el mal? Cedo la palabra maestro. Allá vamos, allá vamos. Es justamente el tema que nos conmina, que nos llama. Bueno, rápidamente sabemos que en el principio de la inteligencia artificial, o sea, es un criterio personal. Para mí la inteligencia artificial nació con la primera computadora. ¿Y por qué? Porque el hombre siempre ha querido mecanizarlo todo, o sea, automatizarlo todo. Y desde siempre, desde que nació, como humanidad. Y prueba de ello tenemos herramientas, ¿no? Las herramientas son las extensiones de nosotros mismos, de nuestras extremidades. Entonces, cuando nace la computadora, sabemos, y no solo la computadora, nacen los videojuegos, con los videojuegos aún más. Al principio, la inteligencia artificial procesaba datos y tenía una capacidad computacional que se basaba en la lógica. Evidentemente, en la lógica, no solo la simbólica, la proposicional, sino también en la lógica computacional. Ese, ese fue o sea, es el origen, así pasa. Eso fue el principio. Luego se dieron cuenta que debían romper ese paradigma y implementar otro paradigma, que es el paradigma biológico. ¿Por qué biológico? Porque se basaron en el cerebro, evidentemente, y empezaron a crear las primeras redes neuronales. Uno de ellos es el algoritmo de retroprogramación, que le permite a la red neuronal aprender, compara lo que predijo con la respuesta correcta, corrige conexiones internas. Eso es lo que da origen a las cajas negras y lo que evita que se equivoque menos con menor frecuencia, ¿no? También tenemos la máquina de Boltzmann, en donde se pensó que ya se descubrió el funcionamiento del cerebro. Este es un algoritmo de red neuronal recurrente o neuronas ruidosas, se les decía. Pero también fue un fracaso, un ratito. En el 85 ya a la inteligencia artificial se le pudo enseñar el significado de las palabras, ¿no? En el 2009 aprende el reconocimiento de voz y en el 2012 el reconocimiento de imagen. Con el reconocimiento de imagen se da un salto grandísimo. En ese entonces y Nvidia, la empresa, ya generaba los chips, los GPUs, que eran las tarjetas de gráficas para leer mejor, digámoslo así, o procesar mejor los datos. Los padres de la inteligencia artificial o el padre de la inteligencia artificial propone hacer un trabajo con mezcla de expertos. La mezcla de expertos en cualquier
mesa de trabajo es la implementación de un grupo de profesionales de diversas áreas del conocimiento humano. ¿Con qué fin? Con el fin de que esa transversalidad del conocimiento sirva para aplicar mejor el, o sea, sirva para que se haga más práctico lo que se estaba tratando de hacer, o sea, para que pueda hacerse más visible. Asimismo, ocurrió la destilación de modelos, ¿no? ¿Qué es la destilación de modelos? Es que se creen modelos de razonamiento grandes que enseñen a pequeños, ¿no? Y para dar el salto a la que tenemos ahora, que es que las computadoras ya puedan hacer su comunicación con lenguaje natural, em, se empezó a analizar, o más bien que analizar, se quiso llevar la contraria a lo que proponía Chomsky. Chomsky decía que el lenguaje es algo innato en el ser humano, mientras que Wittgenstein, que fue anterior y que es el que les dio base para los modelos de lenguaje actuales, gracias a Elizabeth Anscombe, que trató de hacer visible toda la obra de Wittgenstein, es que el lenguaje se puede aprender, ¿no? El lenguaje y el idioma, ustedes saben, son dos cosas distintas. El lenguaje son símbolos y el idioma, en cambio, es la lengua. Ese es en breves rasgos la evolución de la inteligencia artificial. Ahora, ¿se acuerdan que decíamos que el ser humano está compuesto de una mente racional que en lugar de hacer que el ser humano evoque o vaya hacia el bien, justifica sus pasiones, justifica sus instintos, justifica sus deseos, justifica sus apetitos, ¿no? En lugar de llevarle la virtud, lo que hace es, hey, haz esto, ¿no? Acuérdense qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, y eso es importantísimo, muchos de los generales y demás que sirvieron a Hitler cuando fueron llamados a juicio en Nuremberg, primero se declararon inocentes. Entonces eso parecía raro porque decían, a ver, pues, tú diste la orden, tú construiste tal cosa, ¿no? Ya saben a lo que me refiero. Y te declaras inocente, ¿por qué? Entonces, una filósofa, Hannah Arendt, estudiaba este fenómeno y dijo, claro, no, lo que pasa es que las personas yo pienso que son inocentes porque lo único que estaban haciendo era cumplir órdenes y anularon su capacidad de pensamiento, o sea, su razonamiento crítico, como veíamos, la objeción de conciencia, y se volvieron soldados funcionales, que era lo que quería Hitler, ¿no? No quería alguien que le lleve la contraria, sino que quería alguien que le obedezca. Ese es el mal, ¿no? O sea, el ser humano sí tiene todo esto. Acuérdense que incluso Sócrates, alguna vez un fisionamista le preguntó, Señor, usted es el hombre más feo del planeta, como decía mi papá la semana pasada. Le dice, sí, pero el problema no es ese. El problema no es que yo tenga todos los vicios dentro de mí. El problema, o más bien mi grandeza consiste en que a todos los vicios los he dominado. Ese problema se va a replicar con la inteligencia artificial, que van a haber malos actores primero, haciendo cosas malas con la inteligencia artificial como herramienta, ¿no? Y vean, estos malos actores no, o sea, malos seres humanos o seres humanos corrompidos y llevados por sus propios instintos, pasiones, deseos, no altruistas, sino egoístas, evidentemente, han corrompido la sociedad, han corrompido el Estado, ¿no? Se han permeado en todo el Estado. O sea, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en el presente en el Ecuador con los narcos? Los narcos están en todo lado, según se ve, ¿no? Los narcos se han infiltrado en la justicia, se han infiltrado en la función ejecutiva, se han infiltrado en la función legislativa.
Asambleístas están siendo enjuiciados en el presente, jueces están siendo enjuiciados por temas de narcotráfico. El presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador enjuiciado por temas de relaciones con el narcotráfico. Es inverosímil, ¿no?, que eso pase, porque la función del Estado, como decía Aristóteles, es ya alcanzar el bien. La función del ser humano, ¿cuál es? Ya vimos, ser virtuoso, no ser defectuoso, no ser más que defectuoso, vicioso. Pero lo mismo se está replicando con la inteligencia artificial. Existen malos actores. ¿Qué pasa con la ciberseguridad? ¿No? Tenemos ciberataques, el phishing, el sexting, creo que tenemos un montón de ciberataques. El tema, por ejemplo, el chat GPT, recién hubo un suicidio más por el Gemini, me parece que fue Gemini. Una persona se suicidó, ¿no? Por estar comunicándose o tratando de, yo creería, confirmar sus propios sesgos, ¿no? Las empresas de inteligencia artificial nos dan sus servicios y las personas accedemos a esos servicios, ¿no es cierto? Ustedes saben que en el presente existen empresas que, gracias a la inteligencia artificial, han logrado desarrollar proteínas para curar un cáncer o una enfermedad patológica concreta. Asimismo, y esto ya se está viendo, hay personas que están usando la inteligencia artificial, el servicio de personas que dan, de empresas que dan servicio de inteligencia para crear nuevos virus. ¿Y qué pasa si crean nuevos virus? Esta empresa las empresas que brindan estos servicios, ¿están controlando qué está pasando o cómo están usando sus servicios las personas? Si crean nuevos virus, y esto pasó en China hace muchos años, habían botado un virus en un vagón de tren, antes de la inteligencia artificial, evidentemente. Pero ¿qué pasa si crean nuevos virus y empiezan a botar en el metro de Quito, por ejemplo? Y si crean nuevos virus y los usan como armas biológicas militares, como ya se vio en el Antrax, pero el Antrax no tenía todavía inteligencia artificial. Pero ¿y si crean nuevos virus? Sabemos que uno de los riesgos de la inteligencia artificial es el desempleo. Eso llegará más tarde que nunca o más temprano que nunca, pero llegará, ¿no? Y no solamente se basa en el hecho de que las profesiones más sencillas se automatizarán, sino empleos como la abogacía y demás, ¿no? Si bien es cierto, al hombre le corresponderá hacer las cosas más complicadas, pero de que habrá desempleo, habrá desempleo. Estas empresas como las de San Alman y que es OpenAI, Anthropic, eh, ¿por qué están desarrollando con tanta velocidad sus tecnologías? Porque están queriendo ser millonarios. Y por eso te les recomiendo este libro de El Imperio de la IA de Sam Altman. No es de Sam Altman el libro, es de una periodista. Ok, controlan el mercado, controlan la economía mundial, si llegan a ser millonarios, ¿no? Producen el desempleo y las personas que deberían haber accedido a sus servicios ya no podrán en el futuro porque ya están desempleadas. Solo es una idea, ¿no? Y el problema ahí es que como no hay reparto de riqueza, los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres y volverán los fascismos a ultranza, ¿no? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Como veíamos en el suicidio o en el homicidio que dice nuestro amigo en el chat. Homicidio o mató a su madre. Lo que pasa con la inteligencia artificial es que son cámaras de eco. Nos sirven para reforzar nuestros sesgos. ¿Nuestros sesgos en dónde están? ¿Se acuerdan? Yo les dije en dónde estaban ubicados. Aquí están ubicados. En el cuerpo racional, en la psique. En el cuerpo racional y no emocional, en el cuerpo racional.
El cuerpo racional, yo les decía, tiene sesgos, tiene falacias, tiene sofismas, pero también tiene silogismos o argumentos lógicos, ¿no? Y pensamiento crítico. Y tenemos objeción de conciencia, ¿se acuerdan que les decía? Pero hay un montón de riesgos con la inteligencia. En el presente nos sirve para qué la inteligencia artificial? Para averiguar con estadística, ¿no es cierto? Básicamente eso es lo que hacen los modelos de lenguaje, ¿no es cierto? Estadísticamente ven qué palabra debería corresponder una con la otra y así nos dan una respuesta aparentemente inteligente o coherente. Pero, ¿y si usamos eso para crear paparruchadas? En español se llama paparruchadas, o también se las conoce como noticias falsas y en inglés como fake news. Y ya tenemos también los videos, ¿no es cierto? Ahora ya podemos crear videos, podemos replicar la voz. ¿Y esto gracias a qué? Gracias a que el ser humano se corrompió en un punto, ¿no es cierto? De que dejó que le ganen sus deseos, apetitos y demás. Pero vean que se puede llegar. Miren lo que dice que abajo nos llega a matar. Vamos a ver. ¿Ustedes saben qué son las redes neuronales generativas adversas? Las GANs. Son, son, son modelos que hacen que compitan unas con las otras. O sea, son modelos que compiten unos con los otros, pero ¿por qué? Digamos que aquí donde dice crear paparochadas, digamos que nosotros hacemos una normativa internacional en donde decimos, toda la inteligencia artificial va a ser programada con un código para que ese código sea identificable con cualquier tipo de programa para saber que ese producto viene de una inteligencia artificial. Yo me acuerdo claramente que hace 2 años me preguntaban en un curso de inteligencia artificial, ¿qué harías tú para, para determinar que algo fue producto de la inteligencia artificial? Yo respondí, hacer como Hitler hacía con los judíos, marcarlos, ¿no? En el presente, en diciembre del 2025, el, el reconocido padre de la inteligencia artificial, no me acuerdo cómo se llama, porque soy malo con los nombres, perdonen. Me parece que es Sanders. Dijo lo mismo. Dijo que hay que hacer eso para poder identificar a las redes, a las inteligencias artificiales, porque de caso contrario, ¿qué va a pasar? Una red neuronal va a analizar el, a otra inteligencia artificial, o más bien una inteligencia artificial va a analizar a otra inteligencia artificial, va a descubrir cuáles son, cómo es su funcionamiento, va a replicar, lo va a mejorar y va a básicamente a decir, hey, esto es falso, esto es verdadero. ¿Y eso por qué es peligroso? Porque vamos a decir, ah, esto parece hecho por la inteligencia artificial y esto no. ¿Y qué tal que lo que descartamos como no hecho por la inteligencia sí fue hecho por la inteligencia artificial? ¿Y qué tal si de esa información dependía la guerra? Y lo más grave dice este profesor, dice que habrán agentes de inteligencia artificial que puedan ellos mismos crear sus objetivos secundarios, ¿cierto? Y lo van a hacer a toda costa. O sea, si tú le das una orden, van a cumplir esa orden a toda costa. Pero dentro de sí va a generar objetivos secundarios. Como por ejemplo, ¿cuál?
como por ejemplo seguir vivos. Vivo yo le puse entre comillas, para mí es seguir existiendo, porque la vida tiene otro elemento, ¿no? El céfiro, que no es algo de lo que no hablé en el cuerpo vital, pero es el céfiro de vida. Y ya tenemos de esto, ya ha pasado muchísimo. Muchas inteligencias no quieren ser desconectadas, ¿no es cierto? Pero el problema es que si han sido desconectadas, ¿por qué? Porque todavía no tienen el control. Pero ¿qué pasa si tienen empiezan a tener a control? Ya tienen alcance y autonomía, ¿no es cierto? Si tienen autonomía, ya no van a querer ser desconectadas. Y lo grave de eso es volviendo arriba a lo de las redes generativas adversas. No van solo a querer tener el control y la autonomía. Van a decir, a ver, esto a medio alcanzan a entender los humanos. Entonces voy a generar un algoritmo en el que yo me permita aprender, pero que no sea descifrado por los humanos. Y no estábamos hablando de las cajas negras, estamos hablando de algo mucho más allá. A eso se le dice como el alcance de la singularidad, ¿no es cierto? Y claro, siempre va a estar presente el miedo de que la inteligencia artificial nos llegue a matar, llegue a tener el control de todo y pase eso. Hasta aquí lo que les quería compartir, pero quisiera que me ayuden con algo. Si son tan amables, quiero que me digan qué evoca esta imagen para ustedes. Un loro, No, no es un loro, también un micrófono. pero ¿qué evoca la imagen? Es un micrófono, pero ¿qué le dice la imagen? ¿O no le dice nada? Yo diría que es o sea, yo le siento así una figura de poder, o sea, como que va a haber alguien que tiene bastante poder a una audiencia. Ya, me gusta esa visión. Otra, ya les digo, yo hice esta imagen y ¿qué significa? Significa, como bien dice el amigo Juanito Pampa, dice, significa poder. Alguien va a hablar, dijo, entonces el poder de la palabra, el poder del logos, el poder de la palabra vivificadora. Pero ven que no hay auditorio. Entonces nosotros tenemos el poder como personas de hablar, pero debemos decirle a un auditorio, o dicho en otros términos, el problema del mal es que las personas buenas callan, no dicen nada. Eso es lo mismo que callar, miren, no decir nada, porque no hay un auditorio. ¿Qué dice esto, amigos? Ya nos vamos a despedir. ¿Qué dice esto? Pueden hablar tranquilamente, abrir el micrófono y hablar. Derecho notarial. Alguien está poniendo un sello dando fe de un documento. Puede ser, pero la conferencia es de... Yo le veo burocracia, Cevitos, perdón que te interrumpí. No, no hay problema. Sí, la conferencia es sobre el mal, el origen del mal o el mal en el hombre, el mal en la sociedad, el mal en el Estado, el mal en la inteligencia artificial o frente a la inteligencia artificial. Ya, como bien dice Juanito, es una especie de burocracia, ¿no? Alguien pone un sello. Ese es el mal también. O no digo el mal es la burocracia, lo que digo es, ¿y si ese documento dice que se le condena a alguien a cadena perpetua o a la
a la silla eléctrica o a la eutanasia. Y si ese documento, que puede ser una sentencia o un documento ejecutivo también emitido por el presidente, habla de expropiación a personas que mm, medianamente alcanzaron a construir una vivienda en un lugar, o, o si es miren, hablamos de muerte, hablamos de libertad, de que alguien le quita la libertad, hablamos de que alguien le quita el patrimonio con el poder. Entonces, esta imagen puede evocar también el mal, usar el poder para el mal. Pero, de nuevo, ¿de quién depende? Del individuo, no del estado del individuo. A ver, vamos a una imagen más ya. ¿Qué evoca esta imagen? Es una persona mirándose al espejo. Y no tiene su reflejo. Sí. ¿Cuándo una persona no tiene reflejo? Cuando no tiene alma, creo que saben decir. Sí, es cuando no se tiene alma. ¿Y cuando no tenemos alma? ¿Qué nos hace humanos? Tener alma. Entonces, si no tenemos alma, ¿qué somos? ¿O qué ha pasado? Nos hemos deshumanizado. Justo se ve en las películas, esto se refleja bastantísimo. Los vampiros no se reflejan en espejos. ¿Por qué? Porque los vampiros dejaron de ser humanos, son bestias, se han deshumanizado. Por eso es que no se reflejan. Esta imagen, Hospital. sí, pero ¿qué evoca? ¿Qué le quiere decir la imagen? Yo lo que veo es una salud sin personas, una salud vacía, una salud sin fin, diría yo. Pues sí, no, pero, ¿qué pasa cuando los médicos tienen el poder de administrar la salud, pero también el poder de administrar dolor y sufrimiento? El dolor es físico, el sufrimiento es del alma o de la mente. Los psicólogos también nos hacen daño a veces. Entonces está todo limpio porque no tiene pacientes. Ya ejerció su control. A ver esta. Una justicia fallida, e hipócrita, veo yo ahí. ¿Qué pasa con la hipocresía? Justo es el ponerse una máscara, que no es uno, ¿no es cierto? La- Entonces, claro, me pongo la máscara y aparento ser justo cuando no lo soy. Ya. Aquí hago solamente un pequeño paréntesis para volver a lo que les dije acá. La justicia consiste en decir la verdad primero y devolver lo que se recibe. La justicia es o consiste en hacer lo que corresponde a cada uno del modo adecuado. Si yo estoy o entro en una clase, lo justo o lo propio es que yo me dedique a aprender, o sea, sea como una esponja. Si yo entro a una clase y me dedico a joder, ya no estoy siendo justo. Si yo soy un abogado
y tomo un caso con seriedad. Estoy siendo justo porque estoy haciendo lo que me corresponde del modo adecuado. Pero si tomo un caso y, y vendo la conciencia y le digo a la parte contraria, mire, yo tengo la resolución a su problema, págueme tanto. O si yo compro la conciencia del juez, ya no estoy siendo justo, ya no estoy haciendo lo que me corresponde. Si yo soy un hijo de familia, ¿qué será lo justo? ¿Qué será lo que me corresponde hacer? Eso solo les... Eso y todas las demás preguntas que les pueda ocurrir, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que una persona quita peso de un lado y lo pone en otro lado. Y así el hombre Vitruvio llega a su final. O es un individuo divinamente proporcionado, o es una persona, porque aquí vemos que es la máscara significa persona o prosopón. Persona viene del griego personé y del latín prosopón, que significa máscara. Persona significa máscara. A nosotros nos tienen que llamar personas según la ley porque adquirimos esa máscara para representarnos en el teatro de la vida jurídica. Por eso nos llamamos personas, por si acaso no. Está aquí en el Código Civil, me parece. Ah, no, no, no está. No les he puesto. Eso, amigos. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctor Sebastián, que nos has regalado esta maravillosa presentación. A ver, aquí en el chat, sí está acá en el chat, ya lo has comentado. A lo que la última parte que tú señalabas, ¿no? Desde que este instituto nace, nos vamos para cumplir 4 años en actividad constante y permanente. Nosotros del Renacimiento italiano tomamos un lema que siempre lo sostenemos: educar oportunamente al hombre todo cuanto tiene de hombre. Eh, en nuestra casa de estudios, la Escuela de Posgrado de Educación Walter Peñalosa Rambela, un filósofo, un pensador, profesor de filología, profesor de griego, filósofo de filósofos en el Perú, mucho tiene que ver con lo que tú señalas en esta maravillosa presentación, el tema de la educación con la imagen que muestras del hombre de Vitruvio desde una perspectiva integral, desde una perspectiva holística, desde una perspectiva completa. Quien les habla está dedicado los últimos 20 años de su vida y bueno, los del directorio también en el tema de la educación y bueno, en otros campos, en otras disciplinas profesionales también nos hemos desarrollado, incluida la de derecho. Eh, Cuando Peñalosa define qué es la educación aquí en el Perú, él es sanmarquino, ¿ah? Cuando Peñalosa define, es un triple proceso de humanización, de socialización y de culturización. Lo hacemos a la vez y entendamos que la primera escuela es el hogar en un promedio normal de un niño, de una niña cuando está con papá, mamá, los hermanos o aquellos que integran la familia. El aprender a escribir, el aprender las nociones de matemática, el aprender sobre los sistemas de valores, de principios, cómo va a manejar su vida este ciudadano, mucho tiene que ver con ese concepto, con esa noción, con esa idea, cómo nace una familia. Yo les digo, porque 20 años dedicado a ese mundo, los del directorio de alguna otra forma en educación. Entonces, ¿cómo nace, cómo se forma, cómo forjamos a ese ser humano? Después adquieren un oficio, una carrera,
saber diferenciar qué es bueno, qué es malo, qué es lo que debo hacer. Los griegos nos enseñan que al abogado, desde esos tiempos, ya sabían qué es lo que debían hacer y qué es aquello que no debían hacer. Entonces, Sebastián, ya cuando tenemos carreras y campos profesionales, más aún si tenemos responsabilidades, cuando tomamos decisiones, no solamente la mía, no solamente de la familia, sino implica colectividades o un grupo mayor de personas, lo que tú nos regalas el día de hoy, pues es capital y es fundamental. Mucho el impacto tiene que ver en la educación del ser humano, en la proyección, en los valores que eso imprime el hogar, la familia, papá, mamá, y si no hay uno de los elementos, ahí le van a forjar. Queramos o no queramos, si como sociedad, como Estado, el gobierno les brinda lo mejor a un niño o una niña en condiciones de infraestructura, de equipamiento, de una atención de salud, mínimos espacios de distracción, de culturización, de socialización, de humanización. Entonces, son condiciones mínimas para tener en promedio a un ciudadano en promedio en base al sentido común, en base a la razón, en base a saber distinguir qué es lo que puedo hacer por los otros, por los míos. Entonces, maestro, ahora ya cuando uno tiene una profesión, ¿cuánto te cuesta tener ese punto de equilibrio, ser justo, decir la verdad, ser sincero? Es más, yo diría, te duele, porque para eso no nos forman, no nos enseñaron. Todos queremos hacer una actividad que te genere ingresos. Todos queremos hacer un negocio que sea rentable. No estoy en contra de ello, sino que en el tema de la redistribución económica equitativa en un Estado, ahí que tenemos mala percepción los que tomamos decisiones políticas importantes en un país. ¿Me quieres hablar de educación, de justicia, de democracia? Yo te digo, mira a tu entorno y mira a tu alrededor, solamente acá en Lima, Perú, de mi país, porque no quiero tocar en otro país. ¿Cómo es el sistema educativo en todos sus niveles? Fácil. El que tiene plata y el que tiene capacidad va a tener otro nivel de formación, de educación. Los que no son los que tienen menos oportunidades. Eso no es porque vengo a hablar algo que no corresponde a la realidad. Y lo que quiero terminar en mi idea es aquellos que de alguna u otra forma están cerca de la filosofía, aquellos de los que de alguna u otra forma están cerca de la teología, tienen intereses por cultivarse, tienen intereses por la música, por el arte, de alguna de otra forma van a tener cierta ventaja frente a otros ciudadanos. Eso, mi hermano, te diría la experiencia que uno observa, la experiencia que uno ve. Y todos los que están conmigo y en horas posteriores puedan ver nuestra presentación. Cuando una niña, un niño o un joven, un efebo se acerca a pedirte conocimientos, nunca se lo niegues. La mejor forma de formar discípulos y de ser maestros, maestros de maestros, tiéndele la mano, enséñale y ayúdale. Cedo la palabra, maestro Sebastián. Bueno, sí, muchas gracias, y es verdad. Como, como sabes, dando gracias a Dios, tengo padres, hermanos que siempre están conmigo y creo que eso ha hecho que elija el camino del bien, el camino del servicio, en la medida de lo posible, claro. Em, pero creo que considero que las personas que no lo tienen, como mi padre mismo, pueden adoptar el logos, la razón, quiero decir, la palabra correcta, como decía el Buda, la recta palabra, como su horizonte de vida, ¿no?
Como decía Sócrates, la justicia es decir la verdad. Y cuando se dice la verdad, mm, tu palabra se vuelve irrefutable. Em, y no por ego, sino por el hecho de que el bien como absoluto debe verse así, debe apoyarse así. ¿Para qué? Para precisamente no usar la razón, como decía la escuela de Frankfurt, para no instrumentalizar la razón y a través de esa instrumentalización justificar mis más bajos instintos. Por eso es que estoy en contra del relativismo del bien. El, Eso les deseo una buena tarde, un buen fin de semana. Deseo que sean excelentes seres humanos, nobles, justos, buenos, bellos, verdaderos y que sigan compartiendo este espacio con Daniel, que es una persona a quien admiro bastante por su incansable esfuerzo en levantar o erigir este Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Gracias. A ti, mi hermano Sebastián, a tu señor padre de familia, maestro Manuel, un abrazo muy fuerte y a todos los que nos han acompañado, ¿no? Este instituto tiene la única misión de llevar un granito de arena, no solamente al Perú, salimos a diferentes países de América Latina, ahora también en Europa con dos socios estratégicos y lo único, las puertas están abiertas para todos, todos tienen una oportunidad, a todos se les da un espacio aquí para que puedan exponer artículos, ensayos, proyectos, tesis, libros. Y bueno, ¿no? En la medida que vamos trabajando, vamos realizando el desarrollo de este año 2026, siempre hay una oportunidad de conocernos, de intercambiar ideas, de intercambiar experiencias. Y por favor, ya a esta maravillosa presentación remotamente desde el hermano país de Ecuador, que nos ha acompañado el doctor Sebastián Vladimir Aldaz Piedra. Por favor, síganle suscríbanse al canal de YouTube, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital Abreviada, CD, suscríbanse. Sebastián ahí tiene tres otras anteriores presentaciones, siempre desde lo jurídico, desde lo filosófico, en un análisis de categorías, de constructos, de conceptos. Igual su señor padre de familia la semana pasada nos ha acompañado, él también tiene tres presentaciones anteriores y él, aparte de un abogado brillante, de un filósofo también, es un bate, es un poeta. En el instituto tenemos tres de sus poemas que nos ha regalado. Hay un poema pendiente a publicar. Y bueno, hermano, vamos a dar por clausurado este cuarto ciclo año 2026 de este 11º seminario internacional Individuo, Sociedad, Estado e Inteligencia Artificial frente al mal, la misma que estuvo a cargo por el doctor Sebastián Vladimir Aldaz Piedras, Christopher Abraham Guillén. Juanqui nos dice gracias a usted por su tiempo y dedicación. Minchalo Granda Juan, gracias por este espacio enriquecedor. Gracias por los deseos, amigos, igualmente lo mejor para todos. Un abrazo muy fuerte, mi hermano, maestro Manuel, y a cada uno de los que nos han acompañado en este Zoom. Bonito sábado, bonito fin de semana con la familia. 2, 3 horas, este video va a estar en el canal de YouTube. Por las 4 semanas que vienen las vamos a compartir en nuestras redes sociales. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Un triple abrazo fraternal desde Quito, capital de la República del Ecuador. Mi padrecito Manuel, un Felicidades a abrazo todos. fuerte, maestro. Igualmente, gracias. Gracias, gracias.